Vamos a iniciar este estudio. ¿Qué título le pusimos? Se ve en la pantalla. ¿Qué título tiene ahí? Discípulos o multitud. Siempre a Jesús le seguían grandes multitudes. Amén. Ve a Juan 6, por favor. Vamos a ver este texto en Juan 6, del 1 al 15. Y el tema es discípulos o multitud. Y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y como hemos enseñado, cada texto, cada personaje que aparece en la Biblia, cada escena que aparece en la Biblia, es algo que Dios le quiere enseñar a sus discípulos y a nosotros. Amén. Si tú eres discípulo del Señor, este estudio es para ti y para todos los oyentes. Amén. Siéntense bienvenidos. Si tienes a alguien ahí a tu lado, salúdale. Dile bienvenido, con tu mano al lado. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que nos acompañas. Qué bueno que Dios, dice la palabra, Él pone el querer como el hacer. Y si estás aquí, es porque Dios ha puesto el deseo de venir. A veces en contra de nosotros, cuando ve uno, ya estoy acá, ¿y qué hago acá? No sé, Dios me trae. Amén. Entonces dice, discípulos o multitud. A Jesús le seguía mucha gente, pero de esos muchos, pocos eran seguidores de Jesús. Mucha gente quería ¿qué? Sus favores. Amén. Se querían los milagros de Jesús, querían que les diera algo, pero muchos no lo querían a Él. Y hoy vamos a ver personajes que eran sus discípulos, que a pesar de las circunstancias, seguían con Él, y había diferentes tipos de discípulos. Amén. Vamos a verlo en Juan 6, del 1 al 15. Hemos escuchado la alimentación de los 5,000. Curiosamente, y sé que no es curioso, pero en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece esta misma historia. Amén. Por lo regular, cada escena aparece en 1 o 2 evangelios, pero esta escena aparece en los 4. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es de mucha importancia para nosotros. Amén. Que los 4 personajes que escriben los evangelios lo escriban. ¿Vale? Vamos a verlo desde Juan 6:1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias. Jesús ya venía haciendo campaña, predicando el evangelio desde Jerusalén. Y sus discípulos iban con él. Y sus discípulos habían pasado una jornada de trabajo pesada. Y esto que vamos a ver, Jesús se quiso apartar de la gente e irse con sus discípulos. Y él atravesó el mar, ¿sí? Que era un promedio de 7 kilómetros atravesándolo, porque en sí no era un mar, sino era un lago. Pero se le conocía como el mar de Galilea. Pero rodeando el lago era un promedio de 15 kilómetros. Amén. Lo cual la gente que aparece en la escena tuvo que caminar, tuvo que ir hasta encontrarse con Jesús. Amén. Entonces Jesús quería estar a solas con sus discípulos. Amén. Las cosas importantes se arreglan a solas. La gente imprudente quiere arreglar las cosas. A ver, ahorita, no. Todo es a solas. Amén. En la quietud. Y Jesús hacía eso, pero de repente dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces, si tú supieras que un médico puede sanarte de una enfermedad donde quiera que esté. Ayer me hablaba una familiar, me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a México porque allá hay un especialista que me dijeron que es muy bueno.
Fíjate, ¿por qué? Porque tú quieres sanar. Y si te enteras de que alguien puede hacerlo, tú ves la manera, gastas en drogas, pero tú vas porque tienes la esperanza de sanar. Amén. ¿Cuántos han estado enfermos y saben que no es nada fácil? Entonces, mucha gente al ver los milagros de Jesús querían ir a Jesús y no les importaba el trayecto. Dice, entonces subió Jesús al monte. Jesús era un maestro. Jesús vino a enseñar, Jesús vino a evangelizar a una nación que se había desviado del propósito. Jesús vino a enseñarle el camino correcto. Dice, entonces subió al monte y se sentó allí ¿con quién? Con sus discípulos. Cerca de la orilla, casi 1 kilómetro, se encontraba ese monte. Y él subió con sus discípulos, pero cuando ellos alzaron la vista, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta fiesta se celebraba una vez al año y venía mucha gente de diferentes lugares hacia la fiesta. Por eso también es que había demasiadas personas en esa temporada. Se encontraban gentes en los caminos y mucha gente quizá del camino, al escuchar que había alguien que sanaba, se incorporó a la caravana que le seguía a Jesús. Amén. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. ¿Qué nos denota este texto? Que Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Jesús sabe lo que necesita la gente. Jesús sabía que la multitud iba a llegar. Sí, porque lo sabe todo. ¿Sus discípulos lo sabían? No. Amén. Jesús había hecho un plan. ¿Sabes qué? Vamos a apartarnos para descansar y platicar. Mas, sin embargo, Dios quería probar a sus discípulos. Jesús trabaja de esa manera. Jesús permite circunstancias a nuestro alrededor para que seamos probados, no tentados. El que tienta es el diablo. Dios prueba nuestros corazones. Amén. Entonces, él sabía, y cuando ellos se dieron cuenta, vieron la gran multitud. ¿Y qué fue lo que pensó Jesús? ¿Qué dice la pregunta ahí? ¿De dónde qué? ¿Qué le interesaba a Jesús? Jesús no solo se interesa de sanar a alguien. Amén. Jesús se interesa de sus 3 áreas: espirituales, almáticas y físicas. Y mucha de esa gente que venía de camino, venía como cansada y con hambre. Y era tarde. Aún en esas necesidades básicas, Dios suple. Y a veces con personas que ni te imaginas. Amén. Nadie de la iglesia proviene, un vecino, una amiga, alguien, y provee. Y tú dices, oye, es Dios obrando a través de las personas. Amén. Porque hoy ya literalmente no está Jesús, pero Dios sigue supliendo nuestras necesidades. Amén. Entonces Dios le interesaba eso y ocupó ese suceso para hacer algo profético y para enseñarle a sus discípulos. Y aquí vemos 2 tipos de discípulos. Observa. Él preguntó, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y le dice al primer discípulo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comase un poco. ¿Cuánto equivale un denario? Un denario equivale al salario de un día. Amén. ¿Cuánto está el salario mínimo hoy? El salario
de un día, entonces eran 200 denarios. Gracias. El salario de 200 días. No alcanzaría para darle de comer a toda esa gente. Casi el salario de un año. No alcanzaría. Y aparte, ¿dónde ibas a agarrar tanta comida en ese momento, aunque tuvieras el dinero para hacerlo? ¿Qué observamos o qué observas, iglesia, en este primer discípulo? ¿Qué me pudieras decir? Que su fe no estaba firme, esa sería una debilidad. Pero qué bueno le vemos en él, qué bueno vemos en este discípulo, que él era analítico, realista, muy bien. ¿Sí? O sea, él estaba en una realidad natural. Hay cosas que uno saca matemáticas y tú dices, y aquí no hay manera de resolver esto. Y sacó cuentas porque él era analítico. ¿Eso es malo, hermano? No, dice la Biblia que el que piensa construir una torre, ¿qué? Se pare, calcule y vea si le va a alcanzar. Si no, mejor ni se meta. Nosotros primero nos metemos y luego calculamos. Y ya estamos, Señor, ¿por qué? Es que no, ni preguntaste, te metiste. No, primero se pregunta y luego se avanza. Amén. Porque luego nos encontramos quejándonos con Dios o a veces echándole la culpa a Dios cuando Dios a mí ni me preguntaste. Y vemos un personaje y hay discípulos así, que tú sacas cuentas y dices, vamos a hacer esto, vamos a comprar un terreno y no hay dinero, pero Dios es el que va a hacer la obra. Amén. Y tú confías en Dios y trabajas ¿con qué? Con lo que tienes. Y descansas y confías en aquel que es poderoso en hacer las cosas. Entonces vemos personas que son así, analizan, miden, y no es malo, pero vemos otro tipo de discípulo. Dice, uno de sus discípulos llamado ¿cómo? Andrés. ¿Y cuál es la peculiaridad de Andrés? Hasta hay campañas evangelísticas que le llaman Misión Andrés. ¿Qué hace Andrés? Andrés lleva a la gente a Jesús. Amén. Él es práctico. Él no se mete en problemas. Él dice, necesitas algo, ven, vamos. Kiki, ven con Jesús. Él te va a ayudar. Amén. Oye, vamos a orar. Oye, pero es que no hay otra cosa. Puro orar tú, es que así es, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Ve a aquel que sí puede ayudar, a Jesús. Y clama y dobla rodillas y Él obra y abre las puertas como Él quiere. Y no sé si te ha sucedido. Mi hijo quería cambiar de turno en la escuela donde estaba y le digo, hijo, vamos a orar. Papá, pero no tienes una palanca ahí. Le digo, no, yo no tengo palanca. Tengo una mejor palanca. Vamos a orar. Y me dijo, ya, sí, vamos a orar. Y oramos. Señor, si es tu voluntad, que mi hijo lo cambie de turno. Amén. Me tocó atender una paciente en mi trabajo. Salió el tema de la escuela. Se lo comenté, quiero cambiar a mi hijo de turno, etcétera, pero es muy difícil. A la siguiente guardia me tocó en la mañana, me hablan y me dicen, oiga, enfermero Martín, le habla una persona. Voy y me dice esa señora era esposa de uno de los directivos de la escuela. Y me dice, ya hablé con mi esposo y lleve su número, sus papeles de su hijo y lo van a cambiar. Ah, gracias. Y voy con mi hijo y le digo, yo, ¿a poco, papá? Él estaba admirado. ¿Pero a quién vas? Aquel que puede hacer las cosas. Si no lo hubiesen cambiado, ¿qué? No pasa nada. Por algo pasan las cosas. Cuando Dios te abre puertas, avanza. Si Dios te cerró la puerta, no te metas. Dile al que está a tu lado. Si Dios te cerró la puerta, no te metas. Pero ahí va uno, ¿no? Si Dios te cerró ese proceso, ese negocio, ya, búscalo. Dios sabe cómo trabajar. ¿Qué hace Andrés? Otro tipo de discípulos. Dice, hermano de Simón Pedro. Imagínate, Andrés llevó a Pedro a Jesús, ¿sí o no? De los primeros. Le dijo, hemos encontrado al maestro. ¿Cómo? Ven. Tú ven. Ese es el trabajo. Así debemos de ser, hermanos.
necesitas algo, ven con aquel que sí puede. ¿Sale? Y vemos a Andrés y le dice, aquí está un muchacho. ¿Resolvía Andrés el problema con el muchacho? No, ¿qué hacía Andrés? Andrés llevaba al muchacho, aquel que sí puede resolver los problemas. Amén. Dice, aquí está un muchacho que tiene, ¿cuántos panes? 5 panes de cebada. Los panes se hacían de trigo. La cebada era para la gente pobre, era un niño pobre. ¿Sí? La cebada se ocupaba para los panes de gente que no tenía para trigo. Era un niño pobre que posiblemente era su lonche del día. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más? ¿Qué es esto para tantos? Imagínate. Pero yo lo llevo a Jesús. Jesús va a hacer lo que Él puede hacer. Ese tipo de discípulos tenemos que ser. Llevarlo, nuestras peticiones a Dios. Y Él va a hacer como Él quiera, pueda y deba hacer. Amén. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente y todo así. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 ¿qué? Varones. Por lo regular, no solo iban varones, iban también sus esposas, sus hijos. Entonces, no solamente eran 5,000 personas. Si para alimentar aquí hacemos una fiestecita y es un show. Ahora 5,000 personas, alimentarlas, era algo, di conmigo, imposible. Amén. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Pero déjame decirte algo. Jesús hace cosas que en la Biblia se llaman únicas e irrepetibles. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué? Porque quiere dar un mensaje. Sus reuniones de Jesús no eran, a ver, otra vez voy a hacer panes y peces, vénganse a comer. No, eso sucedió con un propósito. Y en cada texto nosotros tenemos que tomar lo que Dios quiere darnos para nosotros. Amén. Y en este pasaje Dios quiere darnos algo especial. Hay una multitud que necesita ser alimentada. ¿Quién la va a alimentar? Esta figura es el mundo. Amén. Pero necesita gente que lleve el alimento. Tu alimento no te alcanza. A veces quisiera uno tener mucho dinero para dar, para compartir, no alcanza. Amén. Pero Dios tiene una provisión en demasía. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha gente, más de 5,000 personas. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, él tomó el pan, lo levantó, la canasta, y oró y los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto tenían. Cuando se hubieron saciado, me regreso todavía, vuelvo a leerlo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús? Oró al Padre. Amén. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos? 12. Estaban sus 12 discípulos. Amén. Los que él había escogido, los que él tomaba. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús tomó los 5 panes, oró, y él comenzó a darle primero a sus discípulos la ración, ¿sí? Y ellos comenzaron a repartir. Las canastas de esa época eran como envases, no eran como un plato extendido. Era como envases de los cuales tú tenías que meter la mano.
Siempre los judíos que iban de camino llevaban ese tipo de canastas. ¿Por qué? Porque podían tomar provisiones y guardarlas y llevarlas. Por eso ellos tenían sus canastas, ellos no tenían en cuenta qué iba a suceder. Entonces ellos metían la mano y sacaban más pan, más peces. Y ellos comenzaron a repartir entre la gente. Amén. Y mientras ellos repartían, dice la palabra de Dios, que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Que Él multiplica tus fuerzas. Y ellos comenzaron a repartir y los sentaron en grupos. Y mira, y cuando se hubieron saciado, o sea, no solo comieron, sino se llenaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron? 12, porque eran 12 los que estaban repartiendo. Amén. Y ellos al ver esto, la gente no lo podía comprender. Amén. La gente no podía entender. Hay pastores que enseñan que solamente les dio como la hostia, un pedacito a cada quien. No, dice la Biblia que ellos se llenaron. Ellos comieron de manera literal. Dios suplió su necesidad física. Amén. Y ellos vieron un milagro extraordinario. Pero ¿quiénes experimentaron más ese milagro? Sus discípulos. Porque ellos al dar, salían más. Imagínate tú en ese lugar repartiendo y tú metes la mano y tal vez la primera vez tú dices, ya saqué 2 panes que me dio el Señor. Pero vuelves a meter y encuentras otro. Y vuelves a meter la mano y ellos al principio con temor, ¿qué pasó con ese temor? ¿En qué se convirtió? En confianza. Amén. En fe. Y ellos siguieron sacando. Y ellos siguieron dando. Y ya después, ya no preguntaban si había o no. Ya ni se asomaban a la canasta. Ellos nada más metían la mano. Amén. Y daban, y daban, y daban, y daban, y daban. Y repartieron a toda la gente. Eso es un milagro sobrenatural, imagínate. Repartieron a toda la gente y ellos quedaron, ¿cómo? En su actitud, admirados, contentos, ¿sí? Satisfechos, pero ¿qué más? Después de un trabajo, ¿cómo quedas, hermano? Cansados. Amén. Porque te desgastas. El servicio no todo es alegría. También hay cansancio. También te cansas. También te fatigas. ¿Sí? Pero dentro de nosotros hay un gozo. Dice el 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal, esto que Jesús hizo fue una señal ¿para qué? Para testificar que Él era el Hijo de Dios. Amén. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos sabían que iba a venir alguien que iba a dar libertad a los cautivos, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a hacer milagros extraordinarios. Nadie de esa época había hecho ese tipo de cosas, solamente Jesús. Amén. Pero Jesús sabía algo que él solo no podía hacerlo. Que él necesitaba ¿de quién? De sus discípulos para hacer la obra. Amén. Mira qué quería la gente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. A la gente que quería, este es el Mesías, lo querían tomar y lo querían postular.
para rey y hacer una revolución. Pero Jesús no vino a reinar en este mundo, en ese tiempo físicamente. Jesús, ¿qué vino a hacer? Pagar por el pecado. ¿Amén? Y de esa manera poder reinar en la vida de las personas. Si Cristo está en ti, Él puede gobernar tu vida. ¿Amén? Si no está Cristo en ti, tú gobiernas tu vida. Pero Él quiere gobernar el mundo a través de corazones arrepentidos a Dios. ¿Qué dice esta pregunta? ¿Discípulos o multitud? ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y la multitud? Que la multitud, ¿qué hizo? Nada, fue y recibió la provisión de Dios. Y así hay mucha multitud de gente que solamente quiere cosas de Dios, pero no quiere a Dios. ¿Sí me explico? Y hay gente que es discípula de Cristo, que sirve a Jesús y hace lo que Él quiere que haga. ¿Cómo estaban los discípulos? Ya venían cansados. Se supone que iban a descansar. Pero dice un principio que después de un trabajo hay más trabajo. Amén. Y necesitamos esforzarnos más para hacer su obra. Y cuando tú entiendes que esa multitud necesita a Cristo, tú vas y le presentas a Cristo y tú tienes que ser claro con la gente, decirle, tienes que buscar a Jesús. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, tu vida no va a cambiar. ¿Me escuchaste? Vuelvo a repetirlo. Si tú vas a la gente y le llevas el pan, ¿cuál es el pan? Muy bien, la palabra de Dios. Tú vas a darle la palabra de Dios, pero tienes que enseñarle a esa persona que tiene que continuar en una comunión personal con Jesús, con Él. Platica con Él. Me platica un testimonio, hoy es un pastor, él se convirtió en una cárcel y dice que los jueves llegaba un pastor a darles palabra a la cárcel. Y él entregó su vida a Cristo atrás de una tiendita, dice. Pero él quería más de la palabra. Él quería más. Oiga, pastor, ¿por qué no viene otros días? Nada más viene los jueves, yo quiero más. Dice, mira, yo me voy, dice, pero Dios se queda contigo. A ver, ¿dónde recibiste a Cristo? Dice, no, pues allá en la tiendita, atrás de la tiendita. No. ¿Dónde recibiste a Cristo? Pues allá atrás de la tiendita. No, tú no me entiendes. Cuando tú le entregaste tu vida a Dios, Dios entró. ¿Y a dónde entró? Entró a mi corazón. Cuando yo me voy los jueves, yo no me llevo a Jesús. Jesús se queda contigo. Dice, yo aprendiendo, yo no sabía. Si Jesús se queda contigo, con Él, tú tienes que seguir tratando. Tú tienes que seguir caminando con Él. Cuando venga el próximo jueves, yo te voy a enseñar otras cosas. Pero mientras tanto, tú tienes que estar con Jesús. Y él se ponía a orar. Y dice que una vez le vino un texto bíblico que él no sabía que estaba en la Biblia. Así que, y ahí empezó él su relación personal con Jesús. Una vida cristiana no se puede vivir sin Biblia y sin oración. Amén. La mayoría de las consejerías que damos, viene gente con problemas y les pregunta, ¿estás orando? No, ¿estás leyendo la Biblia? No, es que no estoy leyendo la Biblia. Entonces has perdido tu comunión con Dios. Y si tú pierdes tu comunión con Dios, estás viviendo en la carne, en tus deseos, en tus pasiones, en tus luchas. Y obviamente, sin la guianza de Dios, tu vida no va a tener dirección. Amén. Entonces necesitamos tener una relación personal con Jesús. Los discípulos tenían esa bendición que estaban todo el día con Jesús.
La multitud comió y ¿qué? Se fue. Pero ellos no. Ellos se quedaban, oye, y todavía se quedaban a platicar. Oye, viste, oye, y tenían su reunión de testimonios ahí. Y yo metía la mano y ¿qué? Y salía otro. Oye, ¿viste la cara de aquel? Y ellos se retroalimentaban con Jesús. Amén. Hay dos grupos de personas, siempre. La multitud que quiere a un Jesús que le dé, que le provea, pero vivir de su vida como Él quiere. Y está el otro grupo que Dios está llamando, que Dios está formando. Dios, dentro de sus pilares, Dios dijo, ve y hagan discípulos a todas las naciones. La gente anda así, hambrienta. ¿Hambrienta de qué? Hambrienta de Dios. Todos sus pecados es esa necesidad que hay en su espíritu de ser saciado. Pero como no sabe que es una necesidad espiritual, la busca en la carne, en el sexo, en el alcohol, en las fiestas, en muchas otras cosas. Pero es una necesidad del espíritu. Cuando es suplida esa necesidad en ti, tú no necesitas. Yo decía, ¿cómo se va a poder vivir sin tomar? Así decía, oye, ¿cómo una fiesta sin tomar? Hoy puede ir un convivio sin tomar. No es necesario. Amén. La gente busca sustitutos de la felicidad. La felicidad no es un estado de alegría, es una actitud, es un fruto del Espíritu. Amén. Que solamente Dios puede dar. Y déjame decirte algo, por tomar esa pregunta. Iglesia, ¿tú qué quisieras ser? ¿Ser parte de la multitud o ser discípulo?